Tú me dices, ah, eh, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Qué bendición de nuevo estar aquí y les voy a pedir, por favor, si nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios este estudio y también orar al Padre y pedirle de su gracia preciosa para hermanos que están ahorita en necesidad, en enfermedad, pero sabemos que Dios es soberano, tiene el control de todo y que Él permite las pruebas para forjar carácter en nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias. Amado Señor, te damos gloria, honra y alabanza en esta tarde, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres misericordioso, tierno, Señor, y compasivo con nosotros, Dios. Y por eso en oración, Señor, queremos darte gracias por esta tarde y darte gracias por la condición y la situación que están pasando, amados hermanos, aquí en la congregación, situaciones de enfermedad, pero queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que todo está bajo tus manos, que todo está bajo tu control soberano, Señor, que nada escapa de tu voluntad y que aún estas situaciones, Señor, las permites para gloria y honra tuya, Señor. Oramos por Janet y te damos gracias por esa operación que le hicieron, Señor, gracias porque salió con bien. Fue, Señor, una operación exitosa. Está en casa, Señor, ya está en convalecencia, Señor, pero te pedimos que restaures pronto, Señor, a Janet, que esta situación, Señor, este dolor que tiene después de la operación, Señor, los síntomas, los malestares, Padre, que ella pueda gloriarse, Señor, darte gloria, Señor, darte alabanza en medio de esta situación, darte gloria a ti, Señor. Padre, te pedimos que también, Señor, le des ese corazón confiado, Señor, en ti, confiado en que tú tienes el control de todas las cosas. También oramos por Vicente, te damos gracias a Dios por su vida, por nuestro amado hermano Vicente, Señor, por esta situación de COVID que salió, Señor, por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque su esposa está bien, su familia está bien, sus hijas están bien. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con ellos. También oramos por Gerardo, sigue hospitalizado. Tú lo sabes, Señor, con esta situación de este cáncer. Pero Padre, gracias por el gozo y la certeza de salvación que tiene ese varón. Señor, gracias porque él si se puede gloriar, Señor, es en que te conoce. Se puede gozar, Señor, es que tú tienes gracia y misericordia para con él y su familia. Gracias, Señor, por la vida de Gerardo, Señor, y te pedimos que, Señor, manifiestes aún más tu poder, tu gracia, tu misericordia, y que lo que pida Gerardo, Señor, en oración a ti, tú lo impresiones, lo maravilles, Padre, lo impactes, Señor, porque tú das mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, gracias por palabra abundante, gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, gracias por los hermanos que vienen en camino, tráelos pronto, gracias por los hermanos que están enlazados, Señor, por internet. Señor, gracias porque somos una iglesia, Señor, que nació en tu voluntad, en tu corazón, y que continuamos por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, honra en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con el tema de la confesión de fe. Ahora sí los veo a todo dar. Ahora sí los veo muy bien. Seguimos con el tema de la confesión de fe. Teníamos el tema del día de hoy, si han estado siguiendo la confesión de fe de palabra abundante. El siguiente tema era la separación del pecado. Y la siguiente semana teníamos programado la iglesia. Y creo que ese tema de la iglesia podría llevarnos probablemente unos 2 estudios. Pero quería yo darles un tema que creo que es importante ahorita para cada uno de nosotros, para palabra abundante, para la iglesia, para los hermanos que están aquí, para los hermanos que están en línea.
pero también que puede abundar y puede abonar para el conocimiento de lo que es la iglesia, eclesiología. Es un tema que lo podríamos anexar a lo que va a ser el estudio de lo que es la iglesia, pero quería hablarte acerca de un tema bastante importante que creo que puede ayudar mucho para mis hermanos que están aquí, que se están integrando a la iglesia desde hace, pues, que será escasas semanas, pero siempre está el tema de qué hacer cuando tengo en el corazón la decisión de salir de una iglesia, de salir de una iglesia para irme a congregar a otro lado. Creo que es un tema extremadamente importante, pero extremadamente delicado. En un ejercicio de honestidad te podría decir que no hay ningún pasaje bíblico que nos diga cómo salir de una iglesia específicamente. Hablemos, por ejemplo, del tema de la Trinidad. No vamos a encontrar la palabra Trinidad en ninguna parte de la Biblia, mas sin embargo la doctrina de la Trinidad está presente en toda la Biblia. Hablemos del tema de la membresía de la iglesia y no vamos a encontrar tal cual la palabra membresía en la iglesia, pero sin embargo implícitamente la Biblia nos enseña lo que es una membresía eclesiástica, la membresía de la iglesia. Si tú me preguntas algún pasaje bíblico para fundamentar el hecho de que yo pueda salirme de una iglesia o no, te voy a decir que no hay tal cual, A, B, C, dice Pablo, no lo encontramos, pero implícitamente la Biblia nos enseña cómo debemos de tomar una decisión tan delicada y tan difícil de salir de una congregación. A pesar de que no hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga o que nos impida salir de una iglesia, sí hay muchísimos pasajes bíblicos que si nosotros respetamos la palabra de Dios y tomamos la palabra de Dios con discernimiento, nos daremos cuenta que esos versículos nos dicen lo delicado y lo importante de esa decisión. Pero yo quisiera pedirte que te vayas a los Corintios 16, primera a los Corintios capítulo 16. Y aquí vamos a encontrar exhortaciones de Cristo, exhortaciones del Espíritu Santo a una iglesia con problemas. Vamos a irnos al caso de una iglesia que tiene muchos problemas, muchas situaciones difíciles dentro de la iglesia, y vamos a considerar qué dice el Espíritu Santo en el trato y en la decisión de permanecer o no permanecer en una iglesia que tiene problemas. Es sumamente importante, hermanos. Yo, por ejemplo, los hermanos, pues hemos estado guiándolos porque salir de una decisión no es fácil, no ha sido fácil. Nosotros salimos de una congregación hace 5 años y no fue para nada sencillo, no fue sencillo. Mas, sin embargo, sí la Biblia nos enseña cómo debemos de tomar esa decisión, cómo debemos de tomar esa decisión. Lo primero que te quiero decir es que lo que escribe Pablo en todas las epístolas, en esta epístola del primera a los Corintios, no es palabra de hombre, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Debemos considerar que lo que dice el capítulo 16 de primera a los Corintios es inspiración de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, no es algo dicho por hombre, sino es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y entendamos que Pablo siempre dijo que era apóstol de Jesucristo. Y cuando dijo que era apóstol de Jesucristo, estaba aclarando que todo lo que decía como apóstol no lo decía por inspiración humana, sino lo decía inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el mismo Señor Jesucristo. Los Corintios, hermanos, que es la iglesia que vamos a analizar un poquito ahorita, era una iglesia cristiana. Definitivamente era una iglesia cristiana, eran cristianos los que formaban esa iglesia. Era una iglesia que Pablo había evangelizado. Pablo había estado ahí 1 año y medio mostrando el evangelio, predicando el evangelio. Y ellos creyeron, los corintios, creyeron en el Señor Jesucristo a través del evangelismo de Pablo. Quiero que vayas a 1 Corintios 1:4. 1 Corintios 1:4. Para que veas que estos hombres, estas mujeres, esta iglesia ahí en Corinto era una iglesia genuinamente cristiana. 1 Corintios 1:4.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, realmente eran creyentes. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eran realmente cristianos, porque estaban esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, a pesar de que tenían dudas acerca de esa venida, acerca de la resurrección de los que han sido salvados por Cristo. Versículo 8, el cual también os confiará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos iban a ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque eran genuinamente cristianos, y quien realmente es justificado por Cristo, santificado por Cristo, salvado por Cristo, no sufre condenación. ¿Qué te quiero mostrar? Que estos hermanos realmente eran cristianos. Era una iglesia cristiana. Pablo había visitado Corinto, esta ciudad marítima en Grecia. Si tú ves un mapa, te vas a dar cuenta que está esa ciudad. Incluso hay vestigios todavía de esa gran ciudad marítima. Él había predicado el evangelio en ese ambiente totalmente hostil, porque eran tremendos los corintios. Recuerdo que lo hemos enseñado, que una expresión que utilizaban hacia los corintios o hacia la actitud corintia o de los corintios era corintianizar. Y cuando los griegos decían vamos a corintianizar, o cuando llegaba cualquier marino o cualquier comerciante que pasaba por Corintio y se quedaba en Corintio, él decía vamos a corintianizar, refiriéndose a orgías, alcoholismo, prostitución, a una serie de actitudes totalmente desenfrenadas que tenían los corintios. Mas sin embargo, la gracia del Señor, Él decidió por su gracia, a través del Espíritu Santo, a través del evangelismo de Pablo, poner una iglesia en ese lugar, sembrar una iglesia. Y esa iglesia, durante año y medio que estuvo Pablo con ellos, esa iglesia empezó a crecer y a tener fruto. La iglesia de los corintios era el esfuerzo del evangelismo de Pablo. Ve en 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 9:1. No soy apóstol. 1 Corintios 9:1. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, les está diciendo, ustedes creyeron en el Señor Jesucristo porque yo vine a predicarles. Esa fue la obra que el Señor Jesucristo me mandó, a predicarles el evangelio, y ustedes son mi obra en el Señor. Entendamos que no estaban gloriándose, no está diciendo vean qué bueno soy. Simple y sencillamente está reconociendo que el Señor lo ocupó para evangelizar a los corintios y que ellos creyeran en el evangelio. Era una sociedad extremadamente corrupta, pero sin embargo la gracia del Señor había plantado una iglesia en ese lugar, y esa iglesia empezó a crecer para la gloria y honra del Señor. Incluso Pablo reconoce que ellos están completos en todo, en cualquier don, en dones necesarios para que la iglesia creciera espiritualmente, eran completos en Cristo. Eso lo vemos en 1 Corintios 1. En 1 Corintios 1:11, te pido que vayas allá. Nos damos cuenta que la iglesia, a pesar de que era cristiana, tenía muchos problemas. Muchos problemas. Y Pablo fue avisado de esos problemas a través de una carta. 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado, 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay peleas adentro de la iglesia. Entonces Pablo es informado a través, y vaya que los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo, si estos de Cloé se refiere a un grupo de personas, si los de Cloé se refiere a un hombre o a una mujer. Pero a fin de cuentas, un miembro dentro de la iglesia
escribe una carta a Pablo y se la manda a Éfeso, donde estaba Pablo en ese momento, y Pablo se entera de todos los problemas que tienen los corintios. Pablo en el amor que tiene a la iglesia, ni tardo ni perezoso, manda una carta en respuesta a todos los problemas que hay dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Qué problemas había? Yo creo que ya varios sabemos los problemas que tenía la iglesia de Éfeso. Tenía problemas muy serios. Primero los Corintios 1, 10, 13. Lo primero que quiero que veas es que los corintios, un grupo dentro de la iglesia de los corintios no veía bien a Pablo, no lo veían atractivo, no lo veían elocuente, no lo veían como un ministro de Cristo. Simple y sencillamente no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque podemos entender, y muchos historiadores y teólogos dicen, que Pablo no era una persona agradable a la vista, que probablemente siempre lucía enfermo, débil. Era un hombre incluso con un carácter, un temperamento, por lo que vemos en las cartas, un hombre firme en el evangelio. Pero era un hombre también ya viejo, era un hombre ya de edad. Ve en 1 Corintios 1, 10, 13. Está dividido Cristo, así está el pasaje. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia de los corintios que son genuinamente cristianos? División, grupos entre ellos, divisiones. Al grado que unos dicen: yo soy de Pablo. No, yo no soy de Pablo, porque Pablo no me gusta como predicador. Apolos es más potente, Apolos tiene más retórica, Apolos tiene más presencia. Y estos dicen: yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros dicen: no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Y otros más espirituales pretenden decir: yo soy de Cristo, yo no sigo hombres, yo sigo al Señor. Pero a fin de cuentas, hermanos, divisiones dentro de una iglesia cristiana, problemas. Por eso Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no. Dice: ¿por qué idolatrar a un hombre si al que tienen que venerar, al que tienen que adorar, idolatrar es a Cristo? ¿Por qué idolatrar a Pablo si Pablo no dio la vida por ustedes? Problemas dentro de la iglesia. Pablo no era atractivo. Consideraban que no era un buen orador. Su persuasión filosófica era decadente para muchos corintios dentro de la iglesia, y aparte no era atractivo a los ojos de ellos. Primero a los Corintios 2, 1 al 5, ve esto. Pablo les habla acerca de lo que es la realidad de cómo se tiene que juzgar a un ministro de Dios. Y no por la forma de hablar, la elocuencia, no por la presencia, no por un carisma. Y no estoy hablando de carismatismo o neopentecostalismo, no. Estoy hablando de una persona que tiene presencia, labia, forma de hablar, oratoria. No. Dice Pablo: no hagan caso de eso. Primero a los Corintios 2, 1, 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui yo con excelencia de palabras ni sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, o sea, iba débil. No iba con grande oratoria y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder
de Dios, dice, yo no les fui a predicar con elocuencia como si fuera un orador en la Acrópolis, o si fuera un griego dando filosofías elevadas. Dice Pablo, no, yo no llegué a eso. Yo les fui a predicar a Cristo y a este crucificado, y fui con debilidad y con mucho temor. ¿Te fijas de eso? Pero sin embargo, a pesar de que Pablo había sembrado esa iglesia, había plantado la iglesia, y los corintios eran el fruto de su predicación, muchos de los corintios desechaban a Pablo porque no hablaba bonito, no tenía buena oratoria, no era persuasivo, no era un gran filósofo griego que podía persuadir a la gente. Pablo les dice, yo no les vine a predicar bonito, yo les vine a decir la verdad del evangelio. Esa es una iglesia con problemas. Ahora hemos hablado de los problemas que creo que hemos pasado de vez en cuando por ahí por los corintios, pero nos damos cuenta que la iglesia, hermano, tenía inmoralidad sexual dentro de la iglesia y consentida por los hombres dentro de la iglesia. Había pecado dentro de la iglesia, había un hombre que se estaba acostando con su madrastra, y Pablo les manda la carta y les dice cómo es posible que consientan tal situación, siendo que a esa persona, a ese pecador lo tenían que haber echado fuera. Se estaban demandando entre ellos en cortes seculares. En lugar de arreglar los problemas de la iglesia dentro de la iglesia, fueron a cortes seculares para que pudiera un abogado o una corte secular mediar un conflicto entre cristianos. Eso está mal. Problemas en los matrimonios. Las mujeres decían, bueno, yo ya soy cristiana, pero mi esposo no. Entonces, como yo ya soy cristiana, que se vaya, porque me va a contaminar. Y Pablo le dice, no, si él no, primero a los Corintios 7, si él está consciente de estar contigo, no la abandones, no te contamina a tu esposo inconverso. Mejor dicho, tú santificas a tu esposo inconverso. Mala interpretación del matrimonio, y Pablo en primero a los Corintios 7 les explica cómo resolver todo ese problema matrimonial. Debilidad en hermanos dentro de la iglesia, la fe, que todavía no se quitaban prejuicios de conceptos anteriores, no entendían su libertad en Cristo. Y estos hermanos que tenían una debilidad en Cristo eran propensos a pecar, pero también había soberbia de los que tenían conocimiento de la palabra de Dios, porque menospreciaban y hacían pecar a los débiles en la fe dentro de la iglesia. Indiferencia de los hermanos fuertes en la fe, juicio contra el derecho de Pablo a ser sustentado por ellos. Pablo les dice, oye, no tengo derecho a comer del evangelio, pero si están en el prejuicio de que yo estoy pidiendo dinero para negociar con el evangelio, yo no les pido nada y trabajo con mis manos, con tal de que no haya obstáculo para que el evangelio llegue a ustedes. Confianza excesiva en ellos mismos, conductas inadecuadas de la mujer dentro de la iglesia, broncas en la Santa Cena, un problema. Pero déjame decirte, eran corintios, y más allá de corintios, eran cristianos. Una iglesia con un montón de problemas: pecado consentido, grupos, división, egoísmo, vanagloria de los que creían que sabían mucho de la palabra, debilidad de hermanos dentro de la iglesia, mujeres que no entendían cómo tenían que someterse a la autoridad del varón bíblicamente. Un verdadero problema. Hasta llegaron a dudar de que ellos iban a resucitar juntamente con Cristo. Primero a los Corintios 15. Pero ahora Pablo les escribe toda la carta. ¿Capítulo qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y llega al final de la carta, capítulo 16. Y es el final de la carta, después de haber dicho cómo se tienen que resolver. Porque déjame decirte una cosa, lo esperanzante de estar en una iglesia con problemas, y aquí quiero referirme al asunto de cómo decidir cuando yo me tengo que salir de una iglesia. Porque a pesar de que la Biblia no dice en qué momento me tengo que salir de la iglesia o qué motivo es
debo de tener yo bíblico para salirme de la iglesia? No lo encontramos. Sí encontramos, hermano, al final de una carta a una iglesia llena de problemas, una exhortación. Capítulo 16, es la exhortación. Esto tienen que hacer. Yo te pido por favor, bueno, ahí para que no se me vaya la idea. A pesar de todos los problemas que tienen los corintios, Pablo les sigue escribiendo con esperanza, les sigue dando palabra. Porque después de haber hablado del capítulo 1 al 15, de todos los problemas que tienen los corintios, que incluso los reprende de una forma dura el apóstol Pablo sigue manifestando palabra inspirado por el Espíritu Santo, porque recuerda que el apóstol Pablo nada escribió de su ronco pecho, sino que lo escribió inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El capítulo 16 está inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los corintios eran una iglesia con muchísimos problemas, aún tenían esperanza porque el Espíritu Santo les seguía hablando. Él les seguía dando palabra. Cuando tú estás en una iglesia con problemas, porque todas las iglesias tienen problemas, es que en esa iglesia hay pecado, dime en cuál no. Es que en esa iglesia hay divisiones, dime en cuál no. Pero cuando se está predicando la palabra, cuando el Espíritu Santo sigue hablando a esa iglesia, hay esperanza de cambio. ¿Qué te quiero decir? Un motivo por el cual yo me tengo que salir incluso de una iglesia, y es difícil, es porque se deja de predicar la palabra, que es lo que da esperanza de cambio a los congregantes, a la iglesia. Si en una iglesia donde estás hay muchos problemas, porque te voy a decir, o sea, te voy a abrir el corazón, estamos aquí entre cuates, ¿no? Pero yo me retiré de una iglesia hace 5 años porque vi muchas cosas malas. Ya no me cuadraba nada. Yo decía, está mal esto, está mal otro. Honestamente no tenía conocimiento bíblico para poder discernir qué estaba pasando. Pero hoy te digo, del lugar donde salimos prácticamente todos, de ese lugar, yo diría que se sigan saliendo. O sea, casi si yo pudiera meterme y sacarlos a todos, decir, sálganse porque se les va a caer aquí una cuestión espiritual horrible, yo lo haría, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no soy el Espíritu Santo. El que mueve a las personas es el Espíritu Santo, no un pastor, no un hermano, aunque sea celoso de la palabra. Pero ¿por qué salirse de este tipo de iglesias? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está hablando. Porque no se está predicando la palabra. Si se predica la palabra en una iglesia de problemas, quédate. ¿Por qué? Porque si se está predicando la palabra en una iglesia como los corintios, llena de problemas, hay esperanza de cambio. Pero si el Espíritu Santo ya no está predicando, si el púlpito lo están agarrando para visiones personales, exhibición personal, para hablar herejías, evangelio de la prosperidad y todo ese tipo de cosas, salte de esa iglesia ya. Porque los problemas que puedes ver en esa iglesia se van a hacer cada día más grandes y más grandes. Pero Pablo, 15 capítulos llenos de problemas, que dirías, híjole, me dan ganas de salirme de esa iglesia. Sigue hablando en el versículo 16 y exhorta a la iglesia. Ahora pon tus ojos en el versículo 16 y quiero yo decirte honestamente que esto se lo oí y me impresionó mucho cuando se lo oí a Sugel Michelén, un hermano que tiene una iglesia de 43 años de vida. Un hermano que reconoce, hermano, que ha tenido muchos problemas como iglesia, porque ¿qué iglesia no tiene problemas? Dime qué iglesia no tiene problemas. Si hay una iglesia que no tiene problemas, por favor, no vayas ahí porque los vas a generar. Porque nosotros somos los generadores de problemas. Somos cristianos, pero no dejamos, hermano, de ser eventualmente gobernados por el impulso del pecado. Pero fíjate lo que dice en 1 Corintios 16:1. Y te lo digo que se lo oía a Sugel Michelén. 1 Corintios 16:1. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Lo que tienen Corintios no es una iglesia cristiana. Es la obra de hombres pecadores. Les ordeno que los que son realmente cristianos salgan de ahí ahora.
y busquen una iglesia santa donde puedan estar congregados y vivir en santidad. Y si no encuentran una iglesia cristiana en santidad, pongan la suya, pero procuren ser ermitaños, cierren las puertas para que no les entre más gente y no se les vaya a echar a perder su coinonía santa. Ya no quiero perder el tiempo con ustedes. Ya no me vuelvan a escribir. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Mis últimas palabras, y que Dios los ayude. Eso es lo que dice. No, porque nunca el Espíritu Santo se da por vencido. Nunca Cristo, lo que ha hecho a través de su sangre, le va a ser arrebatado. Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. No era un hombre, hermano. No era un hombre gobernado por la carne, porque gobernado por la carne hubiera dicho: ay, Corintios, ¿saben qué? Ustedes son una bola de pecadores, consciente en pecado, esa iglesia está en pecado, ya me voy. ¿Saben qué? Ay, nos vemos. Hermano, yo te invito, hermano, hermana, a que leas todas las epístolas de Pablo, de Pedro, aún la de Hebreos, y te darás cuenta que la exhortación final nunca es a que te salgas de la iglesia, sino a permanecer. Si se está predicando la palabra, permanece, porque hay esperanza. Si no se predica la palabra, ¿qué esperanza puedes tener de cambio en tu propia vida y en el ambiente de la iglesia? Si no se predica la palabra de Dios. Pero en todas las iglesias, los Gálatas, lee Gálatas al final, ¿qué dice Pablo? Gracia sea con vosotros. Tesalonicenses, gracia sea por vosotros. Todas las epístolas, ninguna termina, sálganse. Ahí está el Espíritu Santo. Son cristianos, tienen problemas, pero continúen. Por la gracia de Dios, Pablo no escribió lo que yo te escribí, lo que yo te leí. No. Él estaba inspirado por el Espíritu Santo, y esa inspiración lo llevó a darle palabra a la iglesia, a una iglesia, hermano, que nosotros somos palabra abundante y tenemos problemas. Es que en esa iglesia hay pecado. Dime en cuál no. Es que en esa iglesia que los grupitos, y dime en cuál no. ¿Está bien? No. Pero cuando se predica la palabra desde el púlpito, cuando se predica la palabra desde las enseñanzas, desde ahí se está exhortando a la santidad de la iglesia. El consentir el pecado, hermanos, te voy a decir cuál es el más descarado consentimiento de pecado que hay en una iglesia: ocultar la verdad del evangelio y la palabra. Cuando se oculta esa realidad, hermano, ahí ya te tienes que salir, porque peligra tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Nada más se están llenando de egoísmo los corazones. Pero cuando se predica la verdad, hermano, el Espíritu Santo sigue y permanece y no se ha callado. La mayor esperanza de restauración de una iglesia es cuando Cristo continúa enviando su palabra. En cuanto el púlpito está predicando, se está dando en este lugar la enseñanza genuina de las Escrituras, hay esperanza de que los problemas se resuelvan. Tarde que temprano se van a resolver. Por eso yo quiero mostrarte 4 exhortaciones del Espíritu Santo a una iglesia problemática. Te lo vuelvo a decir: ¿cuál es el motivo por salirme de una iglesia? ¿Porque no hay santidad? ¿Porque hay divisiones? ¿Por qué no me pelan? No. El motivo es que ya no se predica la palabra. Es más, a lo mejor alguien podría decir: ¿sabe qué, hermano? Otro motivo así, contundente. ¿Sabe qué? Contundente. Es pecado consentido en la iglesia. Hay una persona en pecado dentro de la iglesia y por eso hay consentimiento. Te voy a decir: no. Porque aún Pablo, señalando un pecado de un hombre que se estaba acostando con su madrastra, que incluso Pablo decía, ni entre el mundo secular se consiente tal cosa. O sea, ni siquiera entre los mundanos pueden llegar a hacer una cosa tal cual. En el capítulo 16 no dijo: sálganse.
¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios hay esperanza. 4 exhortaciones de Dios a una iglesia problemática. 1, no dejes de ser generoso. Primero a los Corintios 16, 1, 4. Ahora sí te voy a leer lo que dice el Espíritu Santo. No el corazón fracasado de cualquier persona que dice, ya me voy. No. Primero a los Corintios 16, 1. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, esto es en domingo, porque era el primer día de la semana donde la iglesia ya de una forma tradicional, de una forma que el Espíritu Santo guió, se empezaron a congregar los domingos. Pasó del Shabbat al domingo para congregarse en el día de la resurrección del Señor. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? En relación a la ofrenda, porque seguramente le estaban preguntando, oye Pablo, en relación a la ofrenda que se está juntando para los hermanos pobres de Jerusalén, ¿qué tenemos que hacer? Y Pablo les dice, continúen ofrendando. Cualquier persona que está desmotivada por el mover de la iglesia, por la santidad de la iglesia, porque simple y sencillamente, hermanos, la iglesia no cubre sus expectativas, lo primero que empieza a hacer es a castigar a la iglesia en sus ofrendas. Y esa actitud, déjame decirte que es negativa, porque cuando una persona realmente está viendo a Cristo y no a los hombres, porque tú tienes que ver un texto así, y no a los hombres, porque si ves a los hombres, no hombre, pues imagínate, si Pablo no era atractivo con todo el poder del evangelio que tenía, ¿qué me espera a mí? Pero cuando ves realmente a Cristo, porque es a quien tienes que ver en una iglesia, no ver a los hermanos, ver a Cristo, tú sigues. Por eso Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, tienes tu ofrenda. Tenían su ofrenda oficial, la que iba a la iglesia para mantener todo el ministerio, incluso de Pablo, si es que llegaba ese recurso. Pero le decía, guarden aparte algo. ¿Para qué? Para dárselo a los hermanos necesitados en Jerusalén. Según haya sido prosperado, guardadlo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo les estaba exhortando a 2 cosas. Sigan que estoy congregando el domingo. No, ya no tiene caso, ya no voy a ir. Es una iglesia con muchos problemas. Síganse congregando el primer día de la semana y sigan ofrendando. Cuando hay problemas en una iglesia, hermano, es cuando más tenemos que estar en nuestra presencia, en los estudios. Doy gracias a Dios que vienen los hermanos y seguimos en el mismo tenor. No vamos a presionar ahorita a nadie, ni vamos a juzgarlo. Yo sé que están en internet, no sé, Lalito me puede decir cuántos están, pero no sé cuántos, pero sé que están y se están congregando en línea. Pero cuando una iglesia tiene problemas, tiene que seguir congregándose y tiene que seguir siendo generosa. Sigan congregándose cada primer día de la semana. Cada uno de nosotros ponga aparte algo. Cuando realmente la iglesia está desmotivada, lo primero que hacen es dejar de congregarse y dejar de ofrendar. Y con eso vienen realmente problemas. Sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. El congregarse el domingo, hermanos, dicho sea de paso, y eso lo vamos a ver en el estudio de eclesiología, fue la actividad de la iglesia primitiva. Y hoy en día seguimos trabajando, seguimos congregándonos en domingo, el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. Apúntalo, lo estudias en tu casa. Hechos 27 habla acerca de esa realidad de que el primer día de la semana la iglesia se reunía. Entonces Pablo exhorta a seguir congregándose los domingos. Continúan con la ayudar a los hermanos en la cuestión de necesidad. Muchas veces cuando la gente te decía está desilusionada, deja de hacer muchas actividades porque simple y sencillamente
No está entendiendo la realidad de lo que es una iglesia cristiana de este lado de la gloria. La iglesia cristiana de este lado de la gloria, hermano, nunca va a ser perfecta. Pero si se predica la palabra, está en un proceso de perfección. Cuando más problemas hay en una congregación, es donde menos puedo yo faltar. Cuando más problemas hay en una congregación, es cuando menos tengo que ofrendar y ayudar. Pablo les está diciendo, ¿tú qué hubieras escrito? Si te hubieran dicho, a ver, Lalo, Lalo, Moy, ¿no? Abraham, ¿no? Échate el último capítulo de Corintios. Mira qué broncón de iglesia es esta. Échate el último. Amén. No, Pablo nunca hizo eso, porque Pablo no hablaba como hombre natural, hablaba como un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Segundo aspecto, que debe exhortación de Dios para una iglesia problemática. Aún a pesar de los problemas, conserva la unidad en amor. Aún a pesar de los problemas, conserva la unidad en amor. Primera a los Corintios 16, 5, 12. Y aquí te vas a ir de espaldas. Esto me impacta. Primera a los Corintios 16, 5, 12. Cuando un pastor tiene problemas con las ovejas, a veces el mal pastor lo primero que quiere es alejarse de ellas. Cuando un hermano tiene problemas con un hermano dentro de la iglesia, con un matrimonio dentro de la iglesia, lo primero que dice es no me los mandes, o sea, aléjamelos, entre más lejos mejor, tierra de por medio, ¿no? Como decían por ahí, tierra de por medio. Pero Pablo tenía problemas. No lo querían a Pablo muchos dentro de la iglesia de los Corintios, juzgaban su ministerio, no lo querían, y sin embargo ve el corazón de un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Él quería estar con ellos. Y no quería estar de paso, quería estar con ellos. Pablo sabía que en el momento de los problemas dentro de la iglesia, la peor decisión que puede tomar una persona es alejarse de la iglesia. Es cuando más tiene que estar con ellos. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ve esto, hermanos. Vean esto. En el capítulo 9, Pablo aclara que ellos son el fruto del evangelio que llevó en Cristo. O sea que Pablo les predicó el evangelio. Y un verdadero líder, hermano, que le predica a la iglesia, que le enseña el verdadero evangelio, tiene un corazón dispuesto, que a pesar de que él, siendo el que llevó el evangelio, se ha desechado aún por la iglesia, él no les diga pues me voy, sino les diga quiero estar más con ustedes. Ahí yo veo una relación hermosa, hermanos, que provoca el Espíritu Santo cuando llega un hermano piadoso, fiel al evangelio, y predica la palabra de Dios a un grupo de hermanos o de personas que no conocen el evangelio y conocen el evangelio. Entonces se empieza a establecer una relación de amor entre ellos, espiritual, genuinamente espiritual. John MacArthur en una ocasión a mí me impresionó porque me decía que realmente siente mucho amor por la iglesia, 50 años pastoreando la iglesia, y él reconoce que no tiene tanto contacto con hermanos. Dice, a lo mejor tengo contacto con 20, 30 o los pastores, que creo que son 150, y a lo mejor con sus esposas y a lo mejor con sus hijos, pero los 8,000, 9,000, 10,000 congregantes no tienen relación, pero aman a MacArthur. ¿Por qué? Porque él simple y sencillamente ha hecho una sola cosa: predicarles el evangelio. ¿Tú no amas a un hermano así?
Tú no amarías una hermana que te evangeliza y te dice, tú terminas amándolo. Y ese hermano termina amándote a ti y no te deja. Y Pablo dice, ¿sabes qué? En el capítulo 16, no dice, me dan ganas de que se vayan. No, espero estar con vosotros algún tiempo. Ahora, importante, si el Señor me lo permite. Recuerdo una frase de la iglesia donde estábamos, que el congregante Jabón, ¿no? Que apenas le vienen los apretones y ¡pum!, bota, ¿no? No, hermano, no podemos ser congregantes Jabón de que le dan el apachurrón y se va para otro lado. Hay hermanos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 iglesias visitadas, y te aseguro que como nada más van a ver hombres, pues van a seguir así. Point, se van a echar. Y lo más triste es que si buscan una iglesia de sana doctrina, a ver si la encuentran. Porque como hay un montón, ¿dónde encuentras una iglesia de sana doctrina cerca de tu casa? El único motivo por el cual uno se tiene que separar de una iglesia, y con mucho dolor y respeto, y aún bendiciendo el lugar donde estuvo, es porque no se predica la palabra de Dios. Por pecado es difícil, se tiene que ocultar, no, para nada. Pero cuando se predica la palabra de Dios, se está confrontando el pecado. Y esa iglesia va a ser purificada por la palabra que el Señor nos ha dado. Los corintios eran una iglesia muy bendecida por el Espíritu Santo. Seguía el Espíritu Santo hablándoles a través de las cartas de Pablo. Aún todavía viene la segunda carta. El Espíritu Santo no dijo, ¿sabes qué? Ya déjalos porque estos no tienen remedio. No, les seguía palabra. Y conforme a la palabra del Señor iba, el amor de Pablo estaba con ellos. Y dice, no quiero dejarlos, quiero estar con ustedes, si el Señor me lo permite. Y eso es importante. Eso es importante. El tercer aspecto, hermanos, de una iglesia con problemas, o la exhortación de Dios a una iglesia con problemática, y que veo ahí incrustado, que creo que puede ayudarnos a entender muchas cosas, es entender, hermanos, que lo que se planifica puede cambiar. Uno como hombre puede planificar muchas cosas. A Pablo lo juzgaron por ser una veleta, un indeciso, un hombre que no tenía palabra, que dijo primero, y si te fijas en el versículo 5, 1 Corintios 16, 5, dijo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. O sea, él sabía que en esos viajes que él tenía, él podría pasar con los corintios porque quedaba de paso a Macedonia, pero sin embargo no pudo pasar. Cambiaron los planes. Él incluso tuvo que cambiar los planes, y resulta que dentro de la iglesia de los corintios un grupo lo juzgaron y lo calificaron como una veleta, como un tamo que arrebata el viento, como un hombre que no tiene palabra. Primero dice sí y luego dice no. Y no sé si a lo mejor los corintios pensaron que tú sí sea sí y tú no sea no. Sí, así dice nuestro Señor Jesucristo. Si tú dices que sí aquí, tú sí tienes que estar aquí. Y si tú dices no aquí, tú no tienes que salir por aquí. Pero juzgaron a Pablo porque tú a la ligera dijiste algo y no lo cumples, porque en tu corazón estaba no. Pero vete a 2 Corintios 1:15. Y Pablo dice algo y se defiende. ¿Y fue una defensa humana de Pablo? No. Porque simple y sencillamente, hermanos, nosotros leímos que Pablo dice, quiero estar con vosotros si Dios me lo permite. Si Dios no quiere, aunque yo lo programe, no va a pasar.
Segunda a los Corintios 1:15, 18. Pero déjame leértelo, ve tus ojos, pon tus ojos en segunda a los Corintios 1:15, pero te lo voy a leer en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, pero velo siguiendo, escúchalo y velo con tus ojos. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podría ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como un agente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir que no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pablo le está diciendo, yo cuando planeé algo con ustedes, lo dije genuinamente de corazón que así iba a ser. Pero sin embargo las cosas cambiaron, Dios cambió el propósito, Dios cambió el plan y no los pude visitar. Y ahora me están juzgando porque cambié de planes. Pastorear una iglesia en estos tiempos, hermano, es complicado. De repente podemos decir, nos vemos el domingo, ¿sí o no? Pero si la de gobierno, Sheinbaum, ¿no? Dice, ¿qué creen? Semáforo rojo, el pastor no cumple. Quedó de que, no, pues Dios no nos lo permitió. Podemos hacer muchos planes y estrategias. Ya una iglesia con problemas puede tener situaciones que pueden cambiar. Pero lo que no podemos juzgar es el cambio de planes. Cuando realmente, hermanos, no depende de uno, depende de Dios. ¿Conoces a Luis Contreras? ¿Sí lo conoces? Hace un año, no sé, año y medio, la iglesia de la Gracia de Naucalpan, esa iglesia tan amada por nosotros, estaban muy tristes porque Luis dijo, me voy a Estados Unidos. Y se fue. Y de repente, después de meses, se regresa. ¿Que Luis es una veleta? No. Simple y sencillamente, las cosas cambian. Los planes cambian. Las situaciones cambian. Un pastor no es Dios. Un pastor no es Dios. Un pastor puede decir, ahora puede ser así y lo vamos a hacer así, y el día de mañana puede cambiar la situación, porque no es Dios. Estúdialo en tu casa, Santiago 4:13, pero habla de la realidad de aquellos que hacen planes y proyectan y se sientan y haremos y así le haremos y nos podemos sentar a decir, ¿sabes qué? Nos vemos el domingo y vamos a entrar así, vamos a entrar asá y vamos a tener clases, pero de un día para otro pueden cambiar las cosas, porque no somos Dios. Pero lo que no puede pasar dentro de la iglesia es un juicio por cambio de planes. Tercera exhortación de Dios a la iglesia con problemas. No evaluar a los líderes conforme a los criterios humanos. No evaluar a los líderes conforme a los criterios humanos. Ve el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Primero a los Corintios 16, versículo 10. Primero a los Corintios 16, versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Hermanos, si los corintios desechaban a Pablo,
Si algunos de los corintios criticaban a Pablo, ¿qué le esperaría a Timoteo? Joven, inexperto, nervioso, enfermizo, con gran teología. Pero imagínate Pablo lo que tiene que hacer con los corintios que eran tan bravos. Ay, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, dice, cuando llegue Timoteo, por favor, cuídemelo, no me lo maltraten, por favor. No me lo juzguen por su apariencia. ¿Por qué? Porque les aclaro que él hace la misma obra que yo. A un ministro de Cristo no se le juzga por su apariencia, ni por su carácter, se le juzga por su predicación. Él hace la misma obra que yo. Él predica el evangelio como yo. No lo menosprecien. Hermanos de palabra abundante, cuando venga un hermano a predicar el evangelio tal cual es y a vivir el evangelio tal cual es, recibámoslos con amor y sin juicio. No podemos juzgar a los líderes conforme a criterios humanos. Es que me gusta más aquel, ¿por qué? Pues está más guapo. ¿Le entiendo más? No. A un ministro de Cristo se le juzga, primera de Timoteo 3, Tito 1, en base a los estándares bíblicos. Ahora ve el versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, o sea, no me lo menosprecien, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ahora el versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogó que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ve el contraste. De Timoteo, Pablo les dice, va a llegar, pero no me lo maltraten. Pero en relación a Apolos, seguramente los corintios decían, ¿cuándo va a venir Apolos? Ese sí me gusta, ese es mi predicador, ese es mi gallo, yo soy de Apolos. ¿Qué creen? No va a ir. Y va a ir cuando le sea posible. ¿Te das cuenta? Desde ahí Pablo ya estaba ministrando una situación. Quien les llegue a predicar el evangelio, acéptelo con paz. Ya sea a Apolos que admiran o a Timoteo que desechan, acéptelo porque hace la misma función que yo, predicar el evangelio. Por ahí decía el hermano Sugel, y lo vi en un comentario bíblico, que probablemente Apolos no quería ir con los corintios porque ya los corintios ya estaban haciendo un ídolo de Apolos, ya estaba siendo más popular que Cristo. Y Apolos dijo, ¿sabe qué? Si me van a idolatrar en esa iglesia, mejor no voy. No sé, lo comentaba con un grupo de hermanos, pero hay un pastor que es muy buen pastor, un hombre fiel de la palabra que se llama John Piper. Pero John Piper, hermano, tú lo ves y es una bala en el púlpito. Es un hombre que se pone pero pasional, o sea, es un hombre pasional en el púlpito. Tú ves a John MacArthur y se pone así. Y lo más que hace es esto. Pero John Piper es capaz de tirarse al piso predicando el evangelio, el mismo evangelio. Pero John Piper decidió retirarse de su iglesia un año porque se había dado cuenta que su iglesia lo empezó a idolatrar. Cuando una persona, una iglesia, juzga al predicador, al liderazgo con criterios humanos, va a terminar en idolatría. Y el gran problema es que cuando se les vaya Apolos, van a llorar. No es Apolos el fundamento de la iglesia. Pablo dice, ni siquiera soy yo no morí por ustedes. ¿Quién es el fundamento de la iglesia?
Cristo. Y si se va Pablo, si se va Timoteo o si se va Apolos, la iglesia continúa. Hermanos, ¿qué tal si yo me enfermo de coronavirus hoy y me muero mañana? ¿Qué van a hacer? Ya se nos murió Apolos. No, que ya, el Timoteo ese. No, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si ahorita siendo el único pastor que seguimos orando para que Dios traiga más pastores? ¿Qué pasaría, hermanos, si yo me muero de coronavirus y me voy a la presencia del Señor? Gloria a Dios por eso, porque el morir es ganancia. Yo sé que a pesar de que todavía estamos creciendo y los varones están creciendo en esta iglesia, la misma palabra los va a guiar para tomar una decisión bíblica. Hay que preparar a los varones. Pero cuando se predica la palabra de Dios hay solución a los problemas. Cuando no hay palabra de Dios no hay solución a los problemas. No evaluemos a los líderes en base a criterios humanos. No evaluemos a los líderes en base a criterios humanos. Ahora, cuarta exhortación de una iglesia con problemas. Las cartas, hermanos, las escribía los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, pero las cartas les llegaban a las manos de los varones de la iglesia. Se les exhortaba. Incluso Pablo llegó a decir: les exhorto, les encarezco, les pido, les ruego que lean, varones, esta carta en presencia de toda la iglesia. Pero la exhortación directa de Pablo era a los hombres de la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que cuando una iglesia tiene problemas, es por culpa de los varones. Cuando una iglesia tiene problemas, o sea, échale la lista de todos los problemas que tenían los corintios. Problemas en la Santa Cena, pecado consentido, indiferencia, toda la bronca que tenían era por culpa de los varones. Y cuando los varones no toman su lugar bíblico dentro de la iglesia, las mujeres se ponen locas. Porque quieren empezar a vivir un rol que no les pertenece. Versículo 13, primera a los Corintios 16, versículo 13. Ahora, hermanas, aquí tranquilas ustedes, la bronca no es con ustedes, sino es con los varones de esta iglesia, ¿no? Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Esto no se lo, varonil, macho, no alfa, no lomo plateado, no, hombre, varonil, masculino. Esto no es para las mujeres. La exhortación final de la epístola, la primera epístola a los Corintios, es para los hombres. Y si tienen todos estos problemas, es porque ustedes no han velado. Es porque ustedes no están firmes en la fe. Porque no se han portado varonilmente y se han esforzado. Este versículo 3, hermano, tiene una cantidad de imperativos que, ay mamá. Acostúmbrate, hermano, cada vez que veas en la Biblia una orden de la palabra de Dios, ponla en rojo. Márcala. Porque eso es lo más importante que tienes que ver en la Biblia. Las órdenes de Dios. Y aquí tenemos, hermano, 5 órdenes. Velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estar alertas al mandato de Dios. Estén alertas al mandato de Dios.
Estén alertas a todo lo que les enseñé para corregir el problema dentro de la iglesia. Firmes. Fíjate, ¿estás firmes en qué? En la fe. ¿Qué fe? ¿Para ser salvos? No. En el cuerpo doctrinal, en la sana doctrina que debe de creer un creyente para no transgredir la ley de Dios. Ellos tienen que estar firmes en la sana doctrina, que es la única forma de que pueden ser santificados para la gloria de Cristo. Portaos. Madurez espiritual. O sea, les está diciendo, hombres, maduren. Maduren. Esa iglesia tiene problemas porque los hombres no han madurado. Tienen que dejar de comportarse como niños. Ahora esa madurez se refiere a los hombres. Aunque la exhortación era a toda la iglesia de los Corintios, principalmente a los hombres, es porque dice varonilmente, portaos, maduren, sean hombres. La palabra varonil se refiere definitivamente a masculino, hombre. Se refiere a actuar con valentía, actuar como hombre, no con actitudes infantiles. Porque déjame decirte una cosa, el problema de los corintios es que los hombres eran un puñado de infantiles, inmaduros espirituales. Primera a los Corintios 13:11. Primera a los Corintios 13:11. Está cayendo un buen aguacerazo aquí, hermanos, pero gracias a Dios alcanzamos a oír. Y ya Lalito ya le ecualizó ahí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, Pablo les estaba diciendo, yo sé que el contexto de 1 Corintios 13 de este versículo puede implicar mucho más cosas profundas, teológicas, pero veamos la enseñanza sencilla. Simple y sencillamente, las actitudes de niño es para los niños. Y las actitudes de los hombres deben de ser de hombres, no de niños. Cuando hay problemas en la iglesia, los hombres tienen que actuar con madurez, con sabiduría, con discernimiento bíblico, no como niños. Pablo les dice que ante todo momento los hombres de la iglesia deben de comportarse como tales. Y no se refiere a bravucones, que quién sabe qué, que ya ahorita los arreglamos, no. Nos referimos a hombres con un espíritu humilde, con valor, coraje y fortaleza. Cuando los hombres no operan así, echan a perder a la iglesia. Pero quiero decirte y definirte de una forma más exacta lo que dice varonilmente y no una actitud infantil. Y lo vemos en el mismo texto, en el mismo versículo 13. Observa esto. O sea, ¿cómo debemos definir una actitud varonil, valiente, madura espiritualmente en un hombre que está en una iglesia con problemas? ¿Cómo podemos definirlo? Mira, los mismos verbos y las conjunciones nos van a decir cómo. Fíjate, versículo 13, pon tus ojos. Velad. ¿Ese verbo qué es? Continuo. ¿Velen en otra iglesia? No, ahí. Continúen ahí. Estad firmes en la fe. ¿En dónde? Continúen ahí. No les está diciendo, hay problemas en la iglesia, hay este problema y esto, divisiones, quién sabe, váyanse a otro lado. No,
continúen ahí. La actitud valiente de un hombre de Dios ante una iglesia problemática es continuar ahí, no irse. No irse. Y la actitud infantil de un hombre inmaduro en la fe, de un hombre débil en la fe, de un hombre orgulloso en la fe, es abandonar y dejar de esforzarse ahí. Nunca las cartas exhortan a los congregantes a irse cuando la iglesia tiene problemas. Pablo está diciendo: velen ahí, estad firmes, continúen en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, fájense ahí. Porque qué fácil, ¿no? Pues aquí tengo problemas, ya me voy. Quédate a resolverlos. Eso es un hombre. Quédate a resolverlos. Esforzados es lo opuesto a débil, indeciso, vacilante, inconstante. La verdadera madurez espiritual es que cuando hay problemas en la iglesia uno se queda. A que a través de la palabra de Dios, hermano, continúe uno siendo edificado, pulido, madurado y continuar. A pesar de que la Biblia no hay ningún pasaje bíblico que impida que nos cambiemos de iglesia de una semana a otra, hay muchos pasajes bíblicos dentro de la Biblia donde dice: ten cuidado con la decisión que vas a tomar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que las que sufren son las esposas. Porque es muy triste hablar con un matrimonio donde ella está llorando y se ve que no se quiere ir, pero dice: yo me tengo que ir con él, porque él está tomando la decisión. Y lo más triste es de quién te estás agarrando, de un niño o de un hombre, de un niño o de un hombre. Si un día, hermanos, escuchan que se apaga el evangelio aquí, ya no se predica la palabra de Dios y se desvía, y ya Raimundo ya está haciendo más alarde de él mismo, su proyecto, su visión, y abandona la palabra de Dios para hablar de conceptos humanos, hermano, ahí tienes todo el derecho de agarrar a tu esposa y decir: vámonos. Y tu esposa, que ama la palabra de Dios, diría: ¿sabes qué? Vámonos, porque este ya se volvió loco. Pero en el momento, hermano, de que ves a la iglesia y tiene problemas, porque todas las iglesias, vamos a hacer un congreso aquí, vamos a irnos allá a Grace, en el congreso de pastores, 4,000, 5,000 pastores, y que levante la mano el que no tenga problemas en su iglesia, como lo tenían los corintios. Todos tienen los mismos problemas. La gran diferencia es que todos los que están ahí predican el evangelio correcto y tenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar. Versículo 14, y te pido por favor que me aguantes otros 15 minutitos y termino. No me vayas a cortar, Lalo, ¿no? Pero quiero terminar este tema. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y no le está diciendo a las mujeres: ay, sí, pastor, nosotras, ay, el amor. Le está diciendo a los hombres: hagan las cosas con amor. ¿Y eso a dónde nos remite? Primero a los Corintios 13, la preeminencia del amor. Hermanos, la preeminencia del amor no es un pasaje cursi para bodas. La preeminencia del amor, hermano, no es un pasaje cursi para ponerlo en una invitación de boda. La preeminencia del amor es la exhortación más severa de Pablo a los corintios. Por favor, vete ahí. O sea, les está diciendo, les recuerdo el capítulo 13. Así tienen que ser como hombres, permanecer, esforzarse, no abandonen la iglesia. Hay pecados, sí, pero ya les dije cómo corregirlo. El Espíritu Santo ya les dijo: continúen y hagan todo en amor, si es que dicen que son lo que dice primero a los Corintios 1. Maduros espirituales, que no les falta cosa alguna. Más o menos te acuerdas de los problemas de la Santa Cena, donde dejaban
Se emborrachaban en la Santa Cena y dejaban sin cena a hermanos. ¿Te acuerdas de aquellos que desechaban al débil? Dice, ¿sabes qué? No tiene nada de malo comer carne. Yo te desecho. Y el otro débil ahí, sin certeza de la libertad que tenía en Cristo. Y todos esos problemas de la iglesia. Ahora ve, hermano, cómo toma Pablo todos esos problemas y dice, si dicen que son maduros espirituales, la mayor manifestación de la madurez espiritual, escucha esto, ¿cuál es la mayor manifestación de la madurez espiritual de una persona? ¿Cómo podríamos saber si Moy está maduro en la fe? ¿Cómo podríamos saber si Fer es maduro en la fe? Abraham, Lalo. ¿Cómo podríamos saber si Piedad, si Lupita es madura en la fe? ¿Cómo podríamos saber que Lalo Grande es maduro en la fe? ¿Cómo podríamos saber si este que está aquí parado es maduro en la fe? Porque ama. Ahora, yo te pido que leas y que me digas en qué momento dice abandónalos, desespérate, repúdialos. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ve el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si tú dices que hablas lenguas, capítulo 14, capítulo 12, si dices que hablas lenguas hasta angélicas que ni existen, o sea, nosotros no sabemos cómo hablan los ángeles, pero aquí está diciendo Pablo una hipérbole, está exagerando. Haz de cuenta como si hablaras el mismo idioma de los ángeles. Así. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Estás diciendo que el más espiritual dentro de la iglesia es el que habla en lenguas, Pablo? Dice, no, el más espiritual en la iglesia, el más maduro en la iglesia no es el que habla en lenguas, sino es el que sabe amar varonilmente. Versículo 2. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios, o sea, fueras una persona que tuviera toda la ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes, otra hipérbole, porque no puedes trasladar los montes con una oración de fe. ¿O alguien ya pudo hacer eso? Nadie puede hacer eso, es una hipérbole. Y no tengo amor, nada soy. Si dices que eres un experto en la palabra de Dios, que te sabes la Biblia de pe a pa y conoces todos los misterios y toda la ciencia, y tuvieses toda la fe y no tienes amor, no eres nada. Órale. Y si repartieses mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, sufran entre ustedes, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Permanece ahí y no te vayas, porque si te vas, eres un infantil. Pero los verdaderos hombres, aunque la iglesia está llena de problemas, no se van. Y Pablo es un ejemplo. Y vaya que Pablo sufrió lo que no hemos sufrido nosotros. Yo no he sufrido lo que Pablo ha sufrido. Y el ejemplo de Pablo es nuestro Señor Jesucristo, que nunca dejó a la iglesia porque la amaba. La manifestación más grande, hermanos, de la madurez espiritual es el amor. Y la manifestación más grande de la madurez espiritual y de la hombría bíblica es no abandonar, sino perseverar. Pablo no era un líder maduro. Y
Y tan maduro, hermanos, que él sabía que a pesar de todos los problemas que tenían los corintios, Dios estaba dispuesto a bendecir a esa iglesia. Ve el versículo 23 y 24. Ya si te vas de una iglesia, bendícela. Porque aún una iglesia con problemas es bendecida por Cristo. Pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Gálatas, pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Primera de Pedro. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Salte buena onda, romántico, maduro. Hermano, bueno, yo ya estoy grande, 51 años, pero imagínate Lalito, está en el seminario y pedimos a Dios y te pido que sigas orando por él. Y él va a crecer en la fe. Y él a lo mejor después el Señor lo quiere mandar a estudiar a Estados Unidos una maestría en divinidades. O Abraham a lo mejor se va para abrir una iglesia, no sabemos. No tenemos ninguna garantía, hermanos, de que uno esté aquí siempre. Pero no te vayas porque la iglesia está en pecado. Por favor. Yo diría con la Biblia abierta, hermanos, que los que están en pecado son esos. Y si te vas, bendice a esa iglesia pecadora que viola la Santa Cena. Bendice a esa iglesia que está tolerando. Bendícela porque Cristo tiene esperanza en ella. Ve el versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Así nos va a decir Lalo cuando se vaya a Estados Unidos y a lo mejor encuentre esposa allá. O se vaya, no sé, a abrir una iglesia porque la cobertura. No, esas son payasadas. No hay coberturas. Tu mayor cobertura es la palabra de Dios. Y aún Dios toma estas circunstancias para que otros se vayan y abran una iglesia, y gloria a Dios por eso. Pero lo que tienen que hacer en un sentido espiritual y maduro es decir, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y así les deseamos a ellos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ellos y que bendiga su ministerio. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Los amamos y los bendecimos. ¿Es fácil salirse de una iglesia? No. No es buena la doctrina donde dicen, tú te puedes cambiar de una iglesia de un día para otro. Nadie te lo impide. Pues no estoy de acuerdo, porque la Biblia habla de que no es una decisión fácil y que debe de ser sabia y bien discernida a través de la palabra de Dios. Hermanos, Palabra Abundante es una iglesia con muchos problemas. No sé si ya estamos al grado de los corintios. Pero ¿saben cuál es la gran esperanza de esta iglesia? Que Cristo le sigue hablando. Y eso es lo más importante. Si Cristo ya no hablara, hermanos, ni me vengas a avisar. Ve a buscar una iglesia donde realmente estés mejor. Pero si algo hemos hecho en esta iglesia de años, de 3 años, 4 años, es predicar la Biblia. Y nada más. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos este tiempo y gracias por la paciencia de mis amados hermanos que en esta hora todavía están enlazados y mis hermanos que están aquí. Señor, te damos gracias. Queremos pedirte, Señor, los varones de esta congregación, que nos permitas madurar, Señor. Que abandonemos actitudes infantiles para poder ser realmente varones. Que nos comportemos varonilmente. Que permanezcamos, Señor, a pesar de las circunstancias. Que no corramos, Señor, que no huyamos, Señor, a los problemas, sino que tengamos ese amor que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, porque creemos en tu obra, Señor, y lo creemos en el hombre, Señor, no, sino en ti. Todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis amados hermanos y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y otra vez, si Dios lo quiere, nos vemos el domingo. Si Dios no lo quiere, pues les avisamos.